Vamos a continuar aplicando el discernimiento espiritual a la palabra. Acuérdese que estamos meditando estos miércoles el libro de Levítico, capítulo por capítulo y versículo por versículo, para poder discernir la palabra del Señor y entenderla de manera completa. Vamos a comenzar en el versículo 3, ahí lo tenemos ya en pantalla, y dice la poderosa palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé. Vamos a comenzar en este versículo y trataremos de abarcar, si Dios lo permite, hasta el versículo 6. Daremos la explicación a detalle con la ayuda del Espíritu Santo desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Del versículo 3 en adelante, hermanos, habla acerca de la primera de las 5 ofrendas relacionadas con el tabernáculo de reunión. 5 ofrendas, las cuales expresan realidades espirituales, apuntando a Cristo. Hoy vamos a mirar la primera clase de ofrenda, la ofrenda de holocausto. Amén, así se llamaba la primera ofrenda que Dios demandó al pueblo de Israel en relación al culto ceremonial espiritual en el tabernáculo de reunión. Para ellos era literal, para nosotros, hermanos, esa ofrenda es figura de una poderosa realidad espiritual. Es importante entender y discernir todo esto, hermanos. La verdad, qué hermoso para nosotros que tengamos la libertad, el privilegio de meditar a detalle cada una de estas expresiones. Mucho pueblo de Dios, hermanos, pasará a la eternidad y pasará como a oscuras todos estos detalles del Pentateuco. Pero qué bueno que Dios ha puesto en mi corazón enseñarles y me ha dado la luz y el discernimiento para compartirles. Vamos a entrar entonces que la primera de las 5 ofrendas era la ofrenda de holocausto. Y la palabra holocausto que se menciona aquí, que se ocupa aquí en el versículo 3, holocausto, viene de la palabra hebrea olá. Olá. Y la palabra olá hebrea, de donde se traduce la palabra holocausto, hermanos, significa ascender. Fíjese lo que significa la palabra holocausto, ascender. O sea que la ofrenda de holocausto era una ofrenda, hermanos, ascendida. Era una ofrenda que se levantaba completamente, hermanos. Se entregaba a Dios. Y el significado de la palabra revela una realidad espiritual. Porque la ofrenda de holocausto o la ofrenda ascendida es lo mismo, ofrenda de holocausto, ofrenda ascendida, hermanos, expresa una realidad espiritual. Esta ofrenda es figura de la persona del Señor Jesucristo. Era la primera ofrenda y era una ofrenda muy especial. La ofrenda consistía en un animalito que se entregaba, se sacrificaba, se le quitaba la piel, hermanos, y todo se pasaba en fuego. Todo esta ofrenda se entregaba por completo a Dios. Los sacerdotes no podían tomar parte de esta ofrenda. De las demás ofrendas sí, pero de la ofrenda de holocausto completamente se entregaba a Dios por medio de fuego. Y se entregaba o se presentaba en la mañana y por la tarde. Ahora, la realidad espiritual, porque todos los detalles del Pentateuco son figura y sombra de realidades espirituales. Y la ofrenda de holocausto tiene su cumplimiento en la realidad, en la persona de Cristo. Vamos a ir a Hebreos 10:14 y ahorita regresamos a Levítico 1:3 a seguir mirando los detalles. Vamos a mirar el cumplimiento de la realidad espiritual. La ofrenda perfecta. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda de holocausto era para que
los israelitas se santificaran y pudieran entrar en comunión con la presencia de Dios, hermanos, en el tabernáculo. Ellos podían acercarse y de esa manera sus pecados eran perdonados. Entonces, la ofrenda del holocausto es sombra y figura de la persona de la ofrenda del Señor Jesucristo. Mire qué impresionante entender esto, como el Señor Jesucristo, la ofrenda del Señor Jesucristo, su cuerpo en la cruz, hermanos, fue la realidad de la ofrenda de holocausto en el tabernáculo de reunión. Por eso es una ofrenda muy alta, una ofrenda muy especial, apuntando la persona, el sacrificio, la muerte de nuestro Señor en la cruz. Y por esa ofrenda del Señor Jesucristo, mire lo que dice la Biblia, por esa ofrenda realizada por la persona del Señor Jesucristo, dice la Biblia que nos hizo perfectos a cada uno de nosotros, perfectos para siempre. O sea que por la ofrenda, por el holocausto, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, a los ojos de Dios, si yo estoy en Cristo, si usted está en Cristo, a los ojos de Dios somos perfectos. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que el hombre diga. Si estamos verdaderamente en Cristo, estamos en la realidad de la ofrenda que hace perfectos para siempre a los santificados. Ok, vamos a regresarnos a Levíticos 1:3 para seguir mirando los detalles. Entonces, este era el significado de la ofrenda de holocausto, representando a Cristo, la persona de Cristo. Los detalles secundarios de la ofrenda de holocausto era de que, hermanos, tenían que ser animales vacunos. La ofrenda de holocausto se tomaban becerros o se tomaban carneros u ovejas. Eran animalitos. Y esto también es figura de la redención. Hermanos, cuando habla de vacuno está hablando de becerros. Y el becerro es figura de la persona de Cristo. De hecho, en uno de los evangelios, en el libro de Marcos, miramos a Cristo como el becerro. Ahí en la revelación del evangelio de Marcos tenemos a Cristo como el becerro. Y los animales vacunos representan también, hermanos, o el ganado, por así decirlo. El ganado es una expresión de la vida en la creación. Miramos también, hermanos, en el Apocalipsis, los 4 seres vivientes tenían, una de las caras que tenían los 4 seres vivientes era cara de becerro. Entonces el ganado representa la vida en la creación. Por eso, hermanos, si el holocausto representa la ofrenda de Cristo, entonces encaja perfectamente el simbolismo, como la ofrenda de holocausto tenía que ser del ganado, representando la vida en redención, la vida de la creación en redención. Después dice que tenía que ser macho sin defecto, un animal perfecto. No se podían entregar animales mancos, ciegos, con algún defecto, con alguna deformidad. No era válido. Dios no aceptaba si entregaban una ofrenda de holocausto con algún animal que tuviera algún problema genético. No estaba permitido. La ofrenda de holocausto tenía que presentarse, hermanos, con un animalito. Si fuera becerro, tenía que ser un becerro completamente limpio, puro, saludable, que no tuviera ningún defecto físico. Y esto también apunta a la persona del Señor Jesucristo, porque la ofrenda
de holocausto del animal macho sin defecto, hermanos, representa la perfección moral, porque Cristo fue moralmente perfecto en toda la extensión de la palabra. Nunca tuvo una falla moral, nunca tuvo un defecto moral. Se dice, hermanos, que fue una persona desde su nacimiento completamente perfecta, el Señor Jesucristo. Nunca dijo una mentira, nunca hizo una travesura. El Señor Jesucristo, moralmente perfecto, entero, completo, como hombre, como varón, santo, perfecto, moralmente santo y perfecto en toda la extensión de la palabra. Y si lo miramos desde el aspecto espiritual, como creyente, como hombre espiritual, nunca le encontraron motivo para acusarlo o para señalarlo. Nunca. Lo tentaron, lo pusieron a prueba, hermanos, pero siempre respondió con sabiduría. Siempre dejó callado a sus adversarios. Muchas veces quisieron ponerles trampas para agarrarlo en alguna mala palabra y nunca pudieron. Amén. Entonces, macho sin defecto nos habla de la perfección moral y espiritual de Cristo. Y en esa condición de perfección, en cual nunca se encontró pecado en sus labios, hermanos, era ideal para que pudiera ir a la cruz a morir por nosotros como ofrenda. Amén. Dice que como cordero fue llevado al matadero, hablando de la simbología de la ofrenda de holocausto. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Mire, ahí se le presenta, ahí está la figura y la realidad. Como cordero, porque la ofrenda del holocausto podría ser un becerro o podría ser un cordero, porque era los animales, eran vacunos. Amén. Entonces ahí se mira cómo el Señor Jesucristo fue completamente perfecto, tanto en lo moral como en lo espiritual. Cristo es la realidad de la ofrenda del macho sin defecto. ¿Ok? La ofrenda de holocausto tenía que presentarse ¿en qué parte? En la puerta del tabernáculo de reunión. Estoy mirando los detalles y explicando. Ok. ¿Qué tan importante era la ofrenda de holocausto, hermanos? Que tenía que presentarse el que iba a ofrendar, el ofrendante, por así decirle, o el ofrendador, no sé cuál sea la palabra más correcta, el dador, lo voy a usar así de esta manera. El dador, el que iba a ofrendar, tenía que presentarse a la puerta del tabernáculo de reunión y ahí presentar su ofrenda. Amén. O sea que la ofrenda de holocausto, hermanos, introducía, acercaba al israelita a la comunión por medio del tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo de reunión expresa una realidad espiritual. Quiero que miremos por encima de todas la letra, por encima de los detalles de los sacrificios, de la ofrenda. Hermano, miremos las realidades espirituales. Entonces, la ofrenda de holocausto, por un lado, representa a Cristo. El que iba a entregar la ofrenda representa a cada uno de nosotros. El dador de la ofrenda. El animalito que iba a ser entregado como ofrenda representa a Cristo. Amén. Y mire, con esa ofrenda de holocausto, el pecador podía tener comunión y podía tener la bendición del perdón de sus pecados al presentar esa ofrenda al tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión representa la presencia de Dios. El tabernáculo de reunión representa la casa de Dios. El tabernáculo de reunión es figura de la morada de Dios. Amén. Ahora, ¿por medio de quién nosotros ahora podemos ser parte de la casa de Dios?
Por medio de Cristo. El sacrificio de Cristo me une, me bendice, me acerca a la comunión del tabernáculo de reunión. Es la ofrenda de Cristo como holocausto que a mí me bendice para poder tener comunión con el tabernáculo. Dicho de otra manera, el sacrificio de Cristo en la cruz como ofrenda perfecta me bendice para que yo pueda tener parte y tener comunión con la iglesia. El tabernáculo de reunión es la iglesia, representa la iglesia. Por eso el que iba a ofrendar la ofrenda de holocausto tenía que ir a la puerta del tabernáculo. ¿Por qué a la puerta del tabernáculo? Porque en la puerta del tabernáculo estaba el altar del holocausto. Ya lo miramos en Éxodo capítulo 40, versículo 6, rápidamente para poder entender por qué tenían que presentar la ofrenda al tabernáculo, en la puerta del tabernáculo. Éxodo 46. Después pondrás el altar del holocausto, mire, el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Por eso en la ofrenda del holocausto, el israelita, cualquiera del pueblo tenía que traer el becerro o tenía que traer el cordero. Si iba a presentar una ofrenda de holocausto de cordero, tenía que traer el corderito y ponerlo a la entrada de la puerta del tabernáculo, porque ahí estaba el altar del holocausto. Imagínense la acción, hermanos, del pueblo. Todos los días había sacrificios de holocausto. Todos los días, en la mañana, en la tarde, el derramamiento de sangre, hermanos, la matanza, el ir y el venir de los israelitas, hermanos, en ir y regresar con sus ofrendas, corderos, becerros. O sea que en el tabernáculo de reunión, hermanos, todos los días había movimiento, había sacrificio. No podían faltar los sacrificios, hermanos, en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque por medio de los sacrificios, regresémonos a Levíticos 1:3, por medio de los sacrificios, por medio de la ofrenda de holocausto, hermano, el pueblo podía satisfacer la presencia de Dios. La presencia de Dios radicaba en el tabernáculo de reunión, y era por medio del sacrificio de ofrendas, de holocaustos, que el pueblo podía gozar del favor, de la bendición y de la comunión de Dios. Esto me habla en lo espiritual que si nosotros queremos disfrutar de la bendición, de la presencia y de la comunión con Dios, hermano, no hay otra entrada, no hay otro medio, solamente por la ofrenda perfecta de Cristo Jesús. Esto viene a validar el poder de la redención. El pecador no puede tener comunión con la presencia de Dios si no es por medio de Cristo. Aquí no importa María, aquí no importa José, aquí no importa ningún ídolo, no vale ningún santo, no hay atajos. Aquí solamente es Cristo, la ofrenda perfecta. Por medio de la ofrenda, el pecador puede tener comunión con la presencia de Dios representada en el tabernáculo de reunión. Mire qué importante es entender esto, solamente en Cristo, ¿ok? Porque ahí estaba el altar del sacrificio que representa la cruz en cierto sentido. Versículo 4. Y se pone más interesante esto, Mire, se pone interesante cuando le aplicamos discernimiento espiritual, hermanos. Uno puede ver realidades espirituales expresadas en cuadros de figuras y símbolos. Cuando
Cualquier israelita que iba a presentar su ofrenda, mire lo que hacía. A la puerta del tabernáculo ponía el animalito junto a él, y en la puerta del tabernáculo ponía la mano sobre la cabeza de ese animal. Era un acto muy solemne, era un acto muy significativo. Si era un cordero, el que iba a presentarse para entregar esa ofrenda, agarraba su mano y la ponía sobre la cabeza del cordero, expresando una realidad espiritual. Ahora, si era becerro, de la misma forma, no importa si fuera de las ovejas o del ganado, el animal que era presentado como ofrenda de holocausto, el dador, el ofrendante, el ofrendador que iba a entregar esa ofrenda, hermanos, era necesario que pusiera su mano sobre la cabeza de ese animal, como una manera, hermanos, de sustitución, de identificación y de transmisión, donde la persona como pecadora o como pecador, al momento de poner las manos sobre ese animalito, le estaba simbólicamente expresando que estaba transfiriendo sus pecados a ese animal. Y ese animal iba a morir por los pecados de su dueño. Hermano, yo meditaba en esto y decía, qué tremendo, qué cuadro, qué imagen, hermanos. Por X pecado que hubiera cometido cualquier israelita, y la única manera para que su pecado fuera perdonado era que tenía que morir un animalito. Ahora, qué cuadro tan un poquito así, un poquito sangriento, por así decirlo, no encuentro otra palabra. Lo voy a decir, a lo mejor hasta grotesco, hablando humanamente, ¿no? Que durante el día, por cualquier pecado, tenían que agarrar un becerro o un cordero, llevarlo a la entrada del tabernáculo, poner las manos, y en el momento de poner las manos, simbólicamente expresar que los pecados que uno había cometido los estaba depositando sobre la vida de ese animal. Acto seguido, mire lo que dice, pero bueno, voy a explicar aquí algo. Se le llama la doctrina de la sustitución. O sea, el animal iba a sustituir en muerte al ser humano. La palabra clave aquí es expiación. O sea, el animalito iba a ser muerte, iba a ser muerto por expiación de su dueño. Amén. Iba a sustituir, en lugar de que el israelita, en lugar de que el hombre muriera por su pecado, el animal sería muerto por los pecados del hombre. La palabra expiación significa cubrir, condonar, aplacar, cancelar, anular. O sea que la muerte de ese animalito entregado en holocausto iba a cancelar el pecado de la persona. Amén. O sea, el pecador, por así decirlo, pagaba con la muerte de un animal por su pecado. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. Cualquiera persona que pecaba tenía que pagar con la muerte de un animalito por su pecado. Amén. Se le llama expiación a ese pago. Y este animalito, que sería expiación por la muerte de la persona, hermanos, se cumple fielmente en lo que el Señor Jesucristo hizo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 13. La muerte de ese animalito era para aplacar la ira de Dios. Gálatas 3:13, mire, ahí está la realidad.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así como el animalito era hecho pecado por los pecados de su dueño, así Cristo, hermanos, Él se hizo pecado. Él se hizo maldición. Él murió por nosotros para redimirnos, para aplacar, condonar, cubrir, cancelar, anular la deuda que teníamos. Es como que si cuando Jesucristo estuviera en la cruz, una manera humana de explicarlo, como cuando Él estaba en la cruz, como que si las manos de todos los humanos estuvieran puestas sobre Él ahí, condenándole. Amén. De hecho, Él fue colgado en la cruz, muerto en la cruz, crucificado en la cruz, hermanos, por culpa de cada uno de nosotros. Nuestras acciones, nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Amén. Él fue nuestra sustitución. En primera de Pedro 2:24, mire todo lo que cargó de nosotros Jesús. Así como aquel animalito cargaría los pecados de su dueño y sería llevado a la muerte, mire lo que hizo Cristo, lo que llevó Cristo. Mire, esta también es parte de la realidad de aquel hombre que pusiera las manos sobre el animal que iba a ser muerto. Es figura de esta realidad. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La figura del hombre poniendo la mano sobre la cabeza del animal es figura de lo que Cristo llevó por nosotros en nuestro lugar, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestra maldición, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Todo lo llevó Él, hermanos, cumpliéndose perfectamente la realidad de la figura. Vamos a mirar ahora Levítico 1:5. Regresémonos a nuestro capítulo. Ok. De por sí, a mí me parece muy fuerte, hermanos, que yo hubiera pecado y si yo tuviera un corderito que lo crié desde chiquito y que no tuviera otro animalito que sacrificar. Imagínense qué fuerte, hermanos. Cuidar a un becerrito, destetarlo, verlo nacer, un becerrito, un corderito, y que por algún pecado mío, en la ley antigua así era, un animalito, uno se encariña con los animalitos, hermanos. Imagínense, llevar a ese corderito, a ese becerrito, tenerlo en tu casa y verlo crecer, y llevarlo al tabernáculo de reunión y saber que ese animal iba a ser muerto por tu culpa. Qué fuerte, ¿verdad? Si de por sí ponerle, desde el momento en que el israelita, el hebreo, el judío del pueblo de Israel ya le ponía las manos sobre la cabeza del animal, hermanos, esa era una sentencia de muerte. Ya era una sentencia de muerte. Lo más tremendo era lo que seguía. Después que el pecador, conforme a la ley, sentenciaba a muerte a aquel animalito que había traído de su casa, de su propiedad, él mismo, fíjese, no el sacerdote, porque los sacerdotes no podían tocar cuerpos muertos. Fíjese qué tremendo, qué tremenda enseñanza espiritual y moral Dios le estaba dando al pecador, a ellos y a nosotros también. Que por culpa de los pecados de la persona, un animalito de su propiedad, de su rancho, por así decirlo, de su casa, fuera cordero o fuera becerro, tenía que morir por culpa de él.
Amén. Y lo más tremendo que me parece a mí es que después que le ponían las manos encima como sentencia de muerte, él, el que traía la ofrenda, la persona que trajo de su casa, que traía de su casa el becerro o el cordero, él tenía que agarrar, hermanos, la espada, la machaira, que era un tipo de gancho. Amén. Que es una espada especialmente para los sacrificios, y tenía que degollar el becerro en la presencia de Yahvé. Qué cuadro, ¿verdad? En la puerta del tabernáculo, ante la presencia de Dios, el animalito que trajo él mismo personalmente, el pecador tenía que matar al animal que lo iba a sustituir como sacrificio por sus pecados. ¿Y qué nos está enseñando? ¿Qué verdad espiritual nos está enseñando aquí, hermanos? Aquí lo que nos está enseñando, hermanos, es que nosotros mismos, escuche bien, nosotros mismos, por nuestros pecados, matamos a Cristo. Nosotros mismos lo llevamos a la cruz. Nosotros mismos, con nuestras acciones pecaminosas, provocamos que Él muriera como sacrificio. Así como el hombre, la persona que iba a presentar la ofrenda, tenía que matar al animal, hermanos, para que estuviera consciente. Yo creo que Dios lo permitió y lo estableció de esta manera, para que el pecador estuviera consciente de la gravedad de la naturaleza, de la gravedad de la naturaleza humana pecaminosa. Que por causa de esa naturaleza humana pecaminosa, en la antigüedad tenía que morir un becerro o tenía que morir un cordero. Y por causa de la naturaleza pecaminosa de toda la humanidad, tenía que morir Cristo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Amén. Entonces, qué tremendo, hermanos. Eso nos debe mantener conscientes, hermanos. El saber que por mis pecados yo provoqué la muerte del Cordero de Dios, hermanos. Eso me debe de mantener alerta y me debe de mantener consciente de que no puedo seguir pecando. De que no puedo, hermanos, darle lugar a lo pecaminoso en mi vida. De que no debo regresar a esa vida antigua pecaminosa. Yo creo que, hermanos, aquel hombre o aquella persona que tenía que matar a ese animal que trajo de su casa, yo creo que le dolería, hermanos. ¿Cuántas personas con lágrimas, con sentimientos, matando al animal que trajo de su casa? Imagínense, le vuelvo a dar el ejemplo, un becerro que lo haya criado desde que era ternerito. Un corderito, hermanos, desde que era un cabrito. Si era cordero, desde que era cabrito. Si era becerro, desde que era ternerito. Animalitos que él mismo quizá los vio criar. Y ahora saber que por causa de su pecado como pecador, tener que matarlo él mismo, tener que enterrarle, hermano, la daga, degollarlo. Entonces miramos cómo el hombre, por su naturaleza pecaminosa, en la realidad le provocó la muerte al Cordero de Dios. Si los seres humanos no hubiéramos sido pecaminosos desde el principio de Adán y de Eva, si hubieran mantenido santo, Cristo no hubiera venido a morir, no hubiera ido a la cruz. Pero ¿por qué murió Cristo? Por culpa de todos nosotros, por culpa de todos los seres humanos. O sea que nosotros mismos degollamos al becerro, nosotros mismos degollamos al cordero. Amén. Símbolo de la persona de Cristo. Otro aspecto de la persona de Cristo lo miramos en los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes?
Una vez que el pecador mataba a su ofrenda, a su holocausto, dice que los sacerdotes agarraban la ofrenda, la sangre, y la rociaban sobre el altar. Los sacerdotes agarraban la ofrenda y la rociaban sobre el altar. Aquí entra Cristo. Una vez que nosotros le provocamos la muerte a Cristo por nuestras culpas, por nuestros pecados, estoy hablando realidades espirituales. Una vez que nosotros le provocamos la muerte a Cristo por nuestros pecados, culpas, ¿saben qué fue lo que hizo Cristo como sacerdote? ¿Qué hizo Cristo como sacerdote? Roció su sangre sobre el altar. El altar representa la cruz. Una vez que fue a la cruz para morir en sustitución de cada uno de nosotros, ahí en el altar, en la cruz, entiéndase, cuando estoy hablando del altar, estoy hablando de la cruz. Ahí Cristo, sobre el altar, sobre la cruz, como el sacrificio de holocausto por cada uno de nosotros, ahí derramó su sangre. Para que por medio de la sangre fuéramos perdonados, tuviéramos el perdón de pecados, nuestras culpas fueran expiadas, fuéramos, hermanos, completamente perdonados y pudiéramos tener la bendición ¿de qué? De la presencia, de la comunión expresada en el tabernáculo de reunión, para que hoy, hermanos, tuviéramos el disfrute de la iglesia. Mire que a mí me duele, hermanos, cuántos creyentes no entienden esto. Y yo estoy seguro que muchos de los creyentes que se apartan de las congregaciones es porque nunca llegaron al entendimiento de estas realidades espirituales. Cuando uno entiende por el Espíritu, como decía la hermana Santa, hay cosas que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar, hermanos. Y yo creo que estamos en este tiempo y en esta hora de que el Espíritu Santo nos está revelando todas estas realidades espirituales. ¿Y saben con qué propósito el Espíritu Santo nos revela todos estos detalles? Para que entendamos cuán importante fue la muerte de Cristo. Cuán valiosa fue la muerte de Cristo representada en la ofrenda de holocausto. Cuán importante era el sacrificio de ese becerro, de ese cordero. Cuán indispensable era, hermanos, que su sangre se derramara sobre el altar. Porque una vez que la sangre de ese animal era vertida sobre el altar, el pecador se iba bendecido, se iba perdonado y bendecido, hermanos, con la bendición del tabernáculo de reunión. O sea, se iba en paz a su casa. Al saber que un animalito había sido muerto por él, ese hombre, estaba consciente de su pecado. Y a lo mejor hasta con lágrimas le arrancaba la cabeza al animal, con lágrimas. Pero detrás de esa muerte que le causó dolor, debes de saber que la muerte de Cristo debe de causarle dolor al pecador. Aún todavía, hermanos, cuando en la Santa Cena nos acordamos de la muerte de Cristo, ¿a poco no nos duele? Yo creo, hermano, que ese pecador, que esa persona ahí matando con sus propias manos a su becerro o a su cordero, lo hacía hasta llorando. Pero esa muerte con dolor le traía el perdón, le traía alivio, le traía descanso, le traía bendición, sabiendo que con esa muerte estaba en paz con Dios. Y del tabernáculo de reunión se iba en paz, perdonado, santificado a su casa. Amén. Todos los beneficios de la redención. Versículo 6, ya casi para terminar, hermanos. Mire, después que la persona con sus propias manos mataba al animal de la ofrenda, ¿qué era lo que hacía? Le quitaba la piel, lo desollaba. Él, no el sacerdote, él
El mismo que iba a presentar la ofrenda le quitaba la vida. Si era un becerro, le quitaba la vida al becerro. Si era un cordero lo que llevaba, él mismo lo degollaba, y ya muerto el animalito, lo tenía que pelar. Le quitaba el pellejo. Dice, lo desollará, y desollará él el holocausto. Y después que estaba ya todo encueradito de la piel, el animalito, ¿qué hacían con ese animalito? Ya la cabeza la tenía cortada, porque el primero lo degollaban. Le cortaban la cabeza, le cortaban las manos, le cortaban las piernas, le dejaban el puro tronquito, hermanos. Y todas las extremidades las separaban. Dice, y lo dividirá en sus piezas. ¿Qué entendemos con todo esto, hermanos? Si el cordero o el becerro representaba a Cristo, ¿qué entendemos con esto? Que el pecador le arrancara la piel al animal y lo cortara en pedazos. Hermanos, eso simboliza todo el dolor, todo el sufrimiento que nosotros le causamos a Cristo en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que representa. Que fuera desollado y que fuera partido en piezas representa todo el dolor tan profundo que le provocamos a Cristo en su muerte. Porque el que hacía todo esto era la misma persona que traía la ofrenda, no el sacerdote. O sea, el pecador, para que fuera perdonado, tenía que matar su propia ofrenda. Y ya muerto, él mismo con sus manos tenía que pelarlo, como normalmente se dice, y después arrancarle cada una de las extremidades. Hablando de todo el sufrimiento, hermanos, que espiritualmente el ser humano le provocó a Cristo en la muerte. Y no solamente eso, el sufrimiento que le provocamos cuando seguimos pecando. O sea que cada vez que pecamos, hermanos, es como que si estuviéramos arrancándole la piel otra vez al animal, al becerro. Cada vez que pecamos para con Cristo, es como que si le estuviéramos arrancando su cuerpo de nuevo, despedazándole su cuerpo.